Buenas noches. En este programa de vez en cuando hacemos un paréntesis en los habituales asuntos de política, economía, educación. Hablaremos pronto y mucho de las elecciones para tratar algo más importante que todo eso, la salud. Lo hacemos con permiso del doctor Juan Madrid. No se pierdan cada lunes La Salud en tus manos, aquí a las 9:30. Vamos a hablar hoy de estos asuntos de salud porque cada año mueren en España 120.000 personas por enfermedades cardiovasculares, las mismas que ha causado la COVID en 2 años. En remediarlo son claves los hábitos de vida saludables. Alargan la vida y mejoran la calidad para disfrutar de ella. Pero es que, además, hace solo unas semanas, la revista científica líder mundial Cell ha publicado una investigación del doctor Juan Carlos Ispizúa, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM, que es todo un hito. Las consecuencias de esos hábitos, los buenos y los malos, que cada uno tenemos, también los heredarán nuestros hijos y nietos. Les conviene no perderse este programa. Bienvenidos. Pues en efecto, la verdad es que en los próximos días, entre otros asuntos, seguro que abordaremos con amplitud en las elecciones autonómicas y municipales que tenemos a la vuelta de la esquina, pero esta noche toca hablar de algo más importante, que es de nuestra salud. Un asunto del que de vez en cuando hacemos un paréntesis de los temas anteriores para hablar de ello, porque siempre era una petición un planteamiento que me hacía el presidente de la universidad, José Luis Mendoza. ¿Y por qué ahora? Además, especialmente, ¿por qué? Pues fíjense ustedes, una anécdota. El pasado domingo era el pregón de la Semana Santa en el Romea y me dirigía allá, y por la zona de San Lorenzo había un señor, unos 50 años, 40 años, iba corriendo haciendo deporte y de pronto me llamó la atención. Y bueno, me comentó que era seguidor del programa y demás, brevemente. Yo se lo agradecí en el alma y como vi que estaba haciendo actividad física, dije, oye, pues esta semana he dedicado especialmente a este señor y a otras tantas personas, hablamos de ello y además con 3 invitados de lujo. Javier López Román. Javier, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Es el director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio de la UCAM y es técnico superior de apoyo al programa Activa de la Consejería de Sanidad. Gracias. Carmen Quero Calero es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, porque hablaremos bastante de esa cuestión, nutrición, actividad física y demás. Carmen, un placer contar contigo. Un placer, gracias. Y también nos acompaña Tomás Vicente, él es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Reina Sofía de Murcia y es el catedrático de cardiología de la Universidad Católica. Tomás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí Muchas en gracias. Popular Televisión, contigo y con mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo he hablado de hábitos de vida saludables, cómo nos afectan, y la verdad es que los datos son espeluznantes. 120.000 personas han muerto en España en un año como consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Es lo mismo que en 2 años por la COVID. Pero es que algo que se presumía, de lo que se hablaba y demás, lo ha certificado el doctor Juan Carlos Ispizúa, catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM, y es que él ha demostrado en laboratorio, en animales, que además las consecuencias de esos malos hábitos, o bueno, ya no solo los padece la persona que los lleva a cabo, sino que se heredan, se trasladan a la descendencia, a tus hijos o a tus nietos. El colesterol y demás. En ese sentido, Javier, Tomás, apuntarnos alguna cosa que os parece. Sí. ¿Qué aporta esta investigación y qué os parece? Bueno, yo creo que me parece que es algo que el doctor Ispizúa ya perseguía durante mucho tiempo. Él siempre ha creído mucho en lo que llamamos en la epigenética, que es la modificación, la expresión de los genes que uno tiene, en este caso malos, ¿no? Con los factores de riesgo que producen las enfermedades cardiovasculares, con la importancia que tienen las mismas, como tú has mencionado. Entonces, él ha conseguido demostrar con una carga en ratas de laboratorio, con una carga de colesterol, una dieta muy
rica en colesterol y una serie de modificaciones, y ha expresado que esas cohortes en seguimiento, los hijos también iban a tener esa mala carga, ¿no? Es decir, eso se ha modificado, aunque genéticamente no estaban dotadas así, pero esa modificación se transmite de padres a hijos, en este caso en las ratas de laboratorio. Y esto también tiene efectos beneficiosos, porque se pueden modificar también en el sentido positivo. Y creo que es un paso muy importante a nivel mundial. Constituye una publicación que tiene mucho interés para la motivación, tanto del lado de los responsables médicos sanitarios, que podemos hacer estas modificaciones, y como de la sociedad, que se va a sensibilizar mucho más y no dejarse llevar por la secuencia de su familia, que todos tienen infartos jóvenes o que todos tienen el colesterol familiar y que van a poder hacer muy poco. Pues con esto se demuestra que es importante modificar esos hábitos de riesgo y que son modificables y que además se van a beneficiar nuestros hijos. Javier. Esa es la idea. Creo que es un hito importante dentro de unos pasos que ya, bueno, tienen ya trascendencia en el pasado, ¿no? Creo que bueno, los genetistas están avanzando muchísimo en esta línea. ¿En qué línea? Pues en la línea de que el ambiente puede modificar a mi genética, a mi código genético, ¿no? Esto era algo impensable hace unos años. Se empezó a trabajar con líneas celulares, porque los osteocitos hacen la función de osteocitos, los fibroblastos en función de fibroblastos. Ahí se empezó todo. Y posteriormente hemos visto que determinadas conductas pueden modificar mi genética, con lo cual yo puedo modificar mi morfología y mi funcionalidad de mi cuerpo. ¿Cuál es la trascendencia ahora? Que ya se viene observando durante bastante tiempo. La trascendencia es que las modificaciones que yo estoy provocando por el ambiente que yo estoy viviendo, por mis conductas, las puedo transmitir a mis hijos. Mis malos comportamientos, mis malas conductas, o mis buenos comportamientos y mis buenas conductas, si tienen modificación epigenética, si tienen modificación en la genética, las puedo transmitir a mi descendencia. Y eso es crítico. Mis hijos ya no van a tener una herencia solamente monetaria, pecuniaria, van a tener también una herencia propia de mi conducta, ¿no? Está por descubrir qué pautas conductuales son las heredables o no. Pero eso es un hito histórico. Spisua lo que ha hecho ha sido, bueno, esto ya se había observado en distintas cohortes poblacionales, y Spisua lo que ha hecho ha sido constatarlo con un experimento con ratones, como tú has dicho. Es decir, he cogido ratones, he hecho estas modificaciones. Lo que una modificación dietética, una mala dieta elevada en grasas, que provocaría obesidad, que provocaría hipercolesterolemia en los ratones, yo se la provoco artificialmente con una modificación epigenética, como si hubiese estudiado el ambiente. Y ha demostrado que esos ratones que eran sanos y que los he modificado epigenéticamente, su descendencia poseen también esa metilación, esa modificación epigenética, y siendo inicialmente ratones genéticamente normales, han salido obesos e hipercolesterolémicos. Es decir, hemos transmitido esa modificación que inicialmente es conductual, es de hábito, ¿no? Y esa es la trascendencia, ¿no? Ostras, que mis hijos pueden heredar ciertas conductas mías. Que yo no lo tenía en mis genes, es consecuencia de mi conducta y de mi comportamiento. Exactamente, esa es la esencia, esa es tal vez la importancia de todo esto. Es decir, ahora los hábitos de vida cardiovasculares, las cifras de mortalidad cardiovascular es impresionante. Todos sabemos que hoy día la gente muere de corazón y de cáncer, o de sistema cardiovascular, también cerebro, sistema cardiovascular y de cáncer, son las dos grandes losas por las que muere la población, en los países desarrollados, claro. Pues ostras, esto que está, el cáncer no, o también, pero en menor medida, todas las enfermedades cardiovasculares que tienen una modificación conductual muy clara, mi comportamiento las condiciona, el doctor Tomás Vicente nos indicará ahora mismo en esta dirección, pero ostras, yo esto lo puedo transmitir a mis hijos, mis malos o mis buenos hábitos cardiovasculares los puedo transmitir a mis hijos. Carmen, la verdad es que yo creo que estamos enmarcando, por tanto, una trascendencia enorme en muchos ámbitos, en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito social, en el económico, porque todos son también coberturas sanitarias, costes para las empresas, es lo menos importante, pero se deriva y es consecuencia también de ello. Pero claro, es que pero al final parece, bueno, estamos haciendo este programa con el objetivo de divulgar, de crear conciencia, pero cuesta, porque al final el día a día nos come y los hábitos, las conductas, cómo nos manejamos, los factores culturales, sociales, políticos, nos llevan por otro sitio distinto, ¿no? Sí, en mi opinión cuesta mucho y después de la pandemia aún más. Hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, estamos locos con el ritmo de vida que llevamos, entonces todo eso yo creo que nos hace caer en malos hábitos, en malas costumbres, en mala alimentación, en no realizar
el ejercicio diario que se debería de realizar, y todo eso, como muy bien ha dicho el doctor Javier, pues nos va a poder en un futuro, como se ha demostrado, nos va a poder afectar incluso a nuestra genética, a la genética de nuestros hijos. Y eso es algo que hay que ponerle final desde ya. Y además en toda la franja de edad. Exacto. Desde los niños. Sí, desde los niños, yo creo que es la etapa más importante. Hay muchísima obesidad infantil y eso es un punto que hay que prevenir, ya sea desde la genética o desde la conducta. Bueno, yo hay un dato que quiero aportar, sí, si me permites. Claro. Recientemente se ha publicado un estudio, que es el SCORE2, que analiza una serie de factores de riesgo cardiovascular para enfermedad coronaria, la que ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo, del estudio Framingham, donde vemos que la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco, ser mujer o hombre, todo esto hacíamos una suma y te daba un rango de riesgo. Pues el estudio tiene la importancia que tiene, y va al hilo de lo que estamos comentando aquí esta noche, es que dependiendo de donde tú vivas, va a modificarse tu riesgo con los mismos factores de riesgo cardiovascular. Es decir, que probablemente también la transmisión de padres a hijos de los hábitos han modificado los genes, porque teniendo los mismos factores de riesgo cardiovascular, tú, si vives en España, vas a tener un riesgo de mortalidad de un 5%, comparado o enfrentado con países como Polonia, Rusia, todos esos países, Ucrania, tienen un factor de riesgo muy superior, y aquí lo que tenemos es la dieta, tenemos las horas de sol, tenemos los hábitos, y eso lo estamos transmitiendo también. Es la puerta que se nos abre con este estudio tan importante. Y los cardiólogos nos hemos quedado, hombre, es que es muy importante la dieta y los hábitos, y se transmiten. Lo que pasa es que parece que vamos en contra de eso. Tenemos un clima fantástico, ¿no, Carmen? Que invita a salir a la calle, más para tomar una cerveza que para hacer deporte, con frecuencia. Tenemos unos alimentos en el entorno fantásticos, pero parece que vamos por otro sitio, por quedarnos en casa con la máquina jugando o tomando unos alimentos ultraprocesados que cada vez están más de moda, ¿no? Exacto, yo creo que también es por lo que comentaba anteriormente, que vamos un poco a lo loco, entonces consumimos bastantes alimentos procesados, a lo mejor hacemos ejercicio pero no el tiempo que deberíamos, o desde niños ya se les inculca o se les da una tablet, un teléfono móvil, entonces se fomenta un sedentarismo, que eso luego no es una herencia, por así decirlo, pero sí que se va llevando a cabo esa vida sedentaria, y eso es lo que puede luego provocar pues, enfermedades cardiovasculares o cualquier otro tipo de enfermedad. Nos hemos ido a la calle y hemos pedido opinión a algunas personas mayores. La verdad es que yo soy sincero, me encanta coger opinión de personas mayores por la naturalidad y la sinceridad a la hora de comentar qué les ocurre a ellos y qué ven también en el entorno. Le hemos preguntado en primer lugar sobre la alimentación, si cuidan la alimentación, si tienen en cuenta, yo creo que incluso si la alimentación de las personas mayores o de los abuelos es mejor o es peor que la que están teniendo ahora, la que demandan, la que piden los chicos de 14, 16 años. Vamos a escucharles. Poco, porque siempre voy deprisa, entonces como lo que pillo y ya está. Pues dentro de lo que puedo, sí. Pues hombre, para tener buena salud y mantenerse bien. Sí, hombre, es importante. Dentro siempre el que puede, porque claro, hay gente que ahora mismo pues no puede comprar alimentos sanos y se compran más productos elaborados de estos que son más baratos y perjudican más, claro. Sí, pero también como queso y dulce y pan y cerveza. Hábitos de vida, y la verdad es que es sinceridad absoluta. Y también en cuanto a actividad física, no necesariamente deporte, actividad física en general, también les hemos preguntado. Ando todos los días una hora y media, porque me lo mando a la médica porque no me circula la circulación de la sangre. Pues a mí me viene muy bien, me fatiga, no me encuentro tan mal, no me hincha las manos. Mira, a mí por andar poco, mira las manos las tengo hinchadas. Me hincha todo el cuerpo cuando no ando, es por la circulación de la sangre. Salgo a caminar y hago gimnasia. Hombre, pues para mantenernos un poquillo bien. Caminar sí, pero poco, porque tengo poco tiempo y porque soy perezoso.
y aunque debiera hacer. Ha dado muchas claves, Tomás. Sí, sí, sí. Se han dado muchas claves aquí, muy interesantes. Yo voy a matizar un poco. Venga. Yo creo que la semilla está en el sitio. O sea, ahora mismo hay más sensibilidad en la población en general para hacer deporte y caminar que antes. Desde la propia administración hay programas que ahora me imagino que nuestro compañero de mesa comentará algo que fomentan la actividad física, ¿no? Los cardiólogos también tenemos más sensibilidad a la hora de prevenir a nuestros pacientes de los hábitos malos y de lo bueno que es el ejercicio. Y en Murcia, que tenemos muchas horas de sol y muchos días buenos al año, realmente si os dais una vuelta por el Malecón, que es el sitio, o por la orilla del río, vemos muchísima gente practicando deporte, ¿no? Quizá el rango de edad que está más en riesgo es la infancia, la educación. ¿Sí? Sí, porque hay una cultura, pues como ha dicho muy bien la doctora, de consolas, de hacer poco ejercicio a edades tempranas. Pero la gente adulta creo que ha habido un cambio sustancial en los últimos años y que ha habido una modificación. Y también en la dieta, no tanto, por el tipo de vida que llevamos, pero sí la gente ya conoce los contenidos de los alimentos, lo que son los esteroles, qué beneficio tienen, las proteínas. También ha habido un poco más de formación en la población en general. Creo que ha habido una pequeña modificación sustancial. Pero ha dado claves, la pereza, no tener moverse, las manos hinchadas y cuando no camina y le viene bien caminar. Por eso digo que se han contado cosas interesantes. De eso nosotros tenemos una experiencia muy amplia con el programa activo de la región de Murcia, al cual hacía referencia el doctor Vicente. Desde hace 13 años hay un programa instituido en la región de Murcia, adscrito a la Consejería de Salud. Trabajamos dentro de la Consejería de Salud, en el cual le damos a los médicos, sobre todo atención primaria, pero también algunas especialidades como son los cardiólogos, la posibilidad de que puedan prescribir el ejercicio físico, mandar ese paciente a nuestras unidades de ejercicio físico y nosotros ponemos un educador físico deportivo en el lugar de la región donde haga falta para que esos pacientes lleguen a estas unidades y puedan desarrollar ejercicio físico durante 3 días a la semana, 1 hora cada día, ¿no? Un ejercicio totalmente orientado a la patología que tiene el paciente, individualizado a su condición física, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tenemos una experiencia de 13 años. Y la lucha es perpetua y constante. El doctor Vicente lo decía muy claro, ¿no? Es decir, somos muy conscientes de que luchamos contra una sociedad que empuja en la dirección contraria. Como decían las personas que han salido ahí, ¿no? Que la tendencia habitual es a comer en malas condiciones y malamente, ¿no? Que la tendencia es al sedentarismo más atroz y que comer bien, y esto es lo fastidioso, por decirlo de alguna manera, es comer bien y hacer ejercicio es lo que me cuesta el esfuerzo. Necesitamos, lo que antes no era un esfuerzo, antes era una cosa cotidiana de la vida, me tenía que caminar tanto para ir a un sitio a otro, o tenía que llegar a mi casa y no podía sentarme en el sofá porque si quería encender la televisión tenía que levantarme o tenía que ir a la cocina. Ahora se ha convertido todo en puro sedentarismo. Y ahora el esfuerzo es para comer bien, el esfuerzo es para poder hacer ejercicio físico, ¿no? Tenemos que instituir programas de este tipo, incentivaciones desde atrás, desde todos los grupos profesionales, desde los médicos por supuestísimo, de los licenciados en ejercicio físico, empujar a la sociedad, convencerlos de que, como bien ha demostrado el doctor Espisúa, este cambio de hábitos es imprescindible, porque los salubristas lo tienen muy claro. La salud depende sobre todo de los hábitos de vida. Y el hábito de vida está clarísimo también qué es. El hábito de vida es nutrición, es ejercicio físico y es no tóxicos. Carmen, la verdad es que, insisto en lo que decía antes, hay campañas, hay concienciación, la vida sana y tal, pero lo cierto es que hace unos años los niños jugaban en la calle y montaban en bicicleta y comían de olla y eso cada vez se ve menos. Exacto, exacto. Me ha llamado también la atención una cosa que ha dicho una persona en el vídeo, que qué caro es comer bien, ¿no? Sí. Que hoy día pues todo lo procesado es más barato, está más al alcance de todos y las verduras, las frutas, todo lo que al final es sano y lo que se comía antes de la huerta, pues ahora es más caro. Entonces eso también es un factor importante a considerar en cuanto a la alimentación. En cuanto al sedentarismo, es asombroso cómo puedes ir a un restaurante o puedes ir a la playa y te ves a los niños jugando con el móvil o sentados en vez de estar jugando, como dices, con un balón, con sus amigos, con sus hermanos, como se hacía antes. Sí. ¿Y en los colegios, en los institutos, hay horas
suficientes, adecuadas de gimnasia, de actividad física? No, porque actualmente creo que son 2 horas lo que se dan a la semana y eso no es suficiente. Un niño tiene que hacer un mínimo de 3-4 días de ejercicio y más de 1 hora al día, porque ellos lo necesitan, su metabolismo tiene una energía increíble y es su salud. Entonces, lo que ahora se acostumbra a hacer de deporte, luego lo llevarán a cabo seguramente cuando sean mayores. Y eso es muy importante, no solo en niños, sino también en adultos, en jóvenes y en adultos. Tomás, porque has dicho que te preocupaba especialmente la edad infantil. Bueno, la edad infantil porque hay mucha obesidad, estamos corrigiendo la adulta, pero el foco tenemos que ponerlo porque las enfermedades cardiovasculares comienzan desde la infancia. Sabemos que las estrías grasas, las arterias empiezan ya a depositar grasa y obstruirla desde muy jovencitos. Esto se ha visto en autopsias de cadáveres de 15 años, en gente joven que ya tienen unas arterias que tienen cierto grado de grasa. Entonces los hábitos hay que marcarlos a fuego desde que eres niño. Y esto es importantísimo, el horario de deporte debe ser mucho mayor y los padres hay que empoderarlos y responsabilizarlos para que motiven a sus hijos y que hagan ejercicio y que coman sano, por supuesto. Es más cómodo comprar un bollicao, por llamarlo de esta manera, cualquier producto ya elaborado, que hacer una tostada natural con tomate rallado, con un poco de aceite de oliva, en fin, productos que tenemos en la dieta mediterránea que van a ser mucho más cardiosaludables. Eso es importantísimo. ¿Qué problemas concretos son los que ocasionan esos malos hábitos de vida sobre la salud? Ya, vamos a descender a ejemplos, a casos concretos. Uy, pues yo creo que hay ejemplos en todos los órganos funcionales que tenemos en el organismo, hay ejemplos concretos de cómo un mal hábito de vida puede influir, pero hombre, hay uno que es por antonomasia y el sistema cardiovascular, y eso está clarísimamente influenciado por ¿Cómo qué? ¿Qué ocurre? Bueno, pues indudablemente hay una serie de factores de riesgo cardiovascular que están condicionados por la dieta y por el ejercicio físico. Mira, cuando vamos a las facultades, cuando yo iba de alumno a la facultad, ahora cuando voy como profesor, pues explicamos cuáles son los tratamientos que tienen los principales factores de riesgo cardiovascular que bien definía el doctor Tomás Vicente, ¿no? Es decir, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, esos tres que son 3 de los potentes factores cardiovasculares que generan enfermedades, tienen una triada terapéutica muy clara. Y la triada terapéutica es, el primer caso, los fármacos. Después hay otros 2 elementos que apenas se utilizan, y es la nutrición y el ejercicio físico. Y es la triada terapéutica porque sabe qué es lo que funciona. Es decir, ostras, yo puedo modificar mis factores de riesgo cardiovascular para disminuir toda la incidencia de enfermedades de ese tipo. Es decir, la influencia en las enfermedades cardiovasculares, en los factores primero y después en la enfermedad constatable de estos factores y de mi hábito de vida es descomunal. Estamos hablando de arterias, venas, corazón, arterias, estamos hablando, cerebro. Claro, estamos hablando de arterias fundamentalmente que van a órganos nobles que me pueden causar problemas. Si se me obstruye una arteria en un hueso, pues me crea una patología que lo más probable es que sea intrascendente. En el hígado, pues una región muda que no funciona, que es intrascendente. Si se obstruye una arteria cerebral, los déficits funcionales sí que son constatables y claros. Y si se obstruye una arteria en el corazón, pues los déficits cardíacos indudablemente son constatables. Estamos poniendo en peligro la vida. No es lo mismo la obstrucción de una arteria a nivel cardíaco cerebral que la obstrucción de una arteria a nivel óseo o muscular. No tiene la misma trascendencia ni de largo, ni en absoluto. Por eso, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, se habla de todo el sistema cardiovascular, pero hay 2 elementos que son princeps, corazón y cerebro. Y lo que está provocando la placa de ateroma, que tiene un principio, la estría grasa, como decía el doctor, pues lo que está provocando eso son los factores, o lo que conocemos que puede influir es el factor de riesgo cardiovascular, que son eliminables o minimizables con hábitos, con buenos hábitos. Sí, totalmente de acuerdo. Y además creo que las personas que se van acercando ya a una cierta edad, ¿no?, deberían de prevenir o de tener mayor concienciación con ese tipo de hábitos, porque quizás su salud está un poquito más perjudicada y deberían de concienciarse aún más, sobre todo en mi campo, que es el que nos toca, que es el ejercicio, y motivarse a hacerlo un poquito más, y ya no tanto
ellos solos, sino que también confíen en los profesionales del deporte, que al final les pueden aconsejar y les pueden decir qué es lo mejor para ellos, porque hay diversas patologías en las que ellos no se sienten capaces por ejemplo, de realizar el ejercicio. Ahora vamos a empezar con el grupo de investigación un proyecto con mujeres con fibromialgia, y son personas, o mayoritariamente mujeres, que sufren dolor constante, fatiga, depresión, y creen que haciendo ejercicio, porque al final también es una enfermedad básicamente inflamatoria, pues creen que van a ir a peor. Y en la mayoría de los estudios se ha demostrado que no, que el ejercicio es beneficioso y que incluso puede reducir pues ese uso constante, ¿no?, como decía Jesús, de los medicamentos, ¿no?, de tomar cosas que a lo mejor pues, pueden incluso perjudicar al sistema cardiovascular. Es verdad que muchas veces se piensa la tendencia, acudo a un profesional de actividad física cuando quiero hacer deportes de competición o cuando quiero tal, y no necesariamente, sino todo lo contrario, ¿no? Precisamente cuando uno tiene ciertos riesgos es cuando es más aconsejable acudir a un profesional, no solamente de la salud pura y dura como un médico, sino también de la actividad física. Cuidado, el deporte de competición está reñido en parte con la salud. Sí. Entonces, mucho cuidado, ¿no? El deporte competitivo, la incentivación del deporte competitivo en ciertas edades, como es la juventud, la adolescencia sobre todo, yo creo que es básico. Es decir, si quieres conseguir que un chaval entre los 12 y los 16, 18 años quiera hacer ejercicio, ponlo a competir. Esa testosterona que están generando en ese instante le va a incitar a esa competitividad, le va a incitar a hacer ejercicio físico, pero en otras edades la competitividad está prácticamente o debe estar minimizada. La verdad es que hemos hablado de esos riesgos, Javier ha explicado en qué zonas, en qué lugares, pero yo le voy a invitar a nuestro cardiólogo, a Tomás Vicente, a que nos enseñe eso, que hacerlo visual, que nos traslade a una sala, a un sitio y comparta con todos ustedes, con todos nosotros, lo que estamos viendo y algunas reflexiones. Los compañeros de la unidad de metaverso de la Universidad Católica nos han preparado unas imágenes y un material, estas gafas, que yo les pido. La verdad es que las nuevas tecnologías pueden ayudar y mucho a Tomás Vicente con esas gafas y con estos joystick. Vamos a irnos a una sala preparada y nos dé información interesante, muy específica, muy gráfica sobre esto. Vamos a probar la realidad virtual de metaverso. Tenemos delante todo el sistema cardiovascular, el corazón en el centro, en tiempo real. Estamos sintiendo una experiencia cumbre porque es una fusión entre imágenes que realmente nunca había experimentado, y vemos la sístole del corazón en tiempo real integrado con todos los vasos del corazón. Aquí lo vemos perfectamente y vemos cómo sale la gran arteria que va a toda la economía del organismo, que es la aorta, con las ilíacas, las femorales y cómo se distribuyen, y también las arterias y los vasos importantes del cerebro. Vamos a extraer el corazón de su localización para visualizar mejor las cámaras cardíacas. Aquí lo vamos a coger, lo tenemos ahora mismo en nuestro poder, lo acercamos, lo rotamos, estamos haciendo un corte sagital del corazón con la salida de los grandes vasos y con las cámaras cardíacas. Estamos viendo las aurículas que reciben la sangre en el lado derecho de la vena cava, al ventrículo derecho, la válvula tricúspide en el ciclo cardíaco, el movimiento que va a expulsar la sangre a través de la arteria pulmonar, que va a los pulmones a oxigenarse, y cómo llega la sangre al corazón izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa toda la sangre en esta válvula que estamos viendo aquí, que es la aorta, la válvula de la aorta, y que tiene 3 sigmoideas. Aquí vemos la aurícula izquierda, la válvula mitral con todo el aparato subvalvular mitral, los músculos papilares, los músculos pectíneos, cómo se insertan en el miocardio. Vemos cómo están integrados todas las válvulas del corazón en las distintas fases del ciclo cardíaco, tanto la diástole como la sístole. Podemos visualizar lo que es más importante, y aquí lo vamos a mostrar, el interior de los vasos sanguíneos, y vemos perfectamente cómo en este caso está totalmente limpio, no hay placas ateroscleróticas, no hay lesiones. Creo que esta tecnología de metaverso nos va a permitir dar un avance más en el conocimiento y la formación de todos los profesionales que van a estar integrados en el sistema sanitario. Bien,
Tomás, gracias. La verdad es que las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho en la formación y en la divulgación. Sí, sobre todo la interacción entre propios profesionales para la enseñanza y para muchas cosas y para comprender incluso la fisiopatología, por qué se producen estos eventos cardíacos, ¿no? Yo creo que esto es un paso más muy importante y nos explica un poco todos los mecanismos, por qué se obstruyen las arterias. Sabemos que el colesterol, pero el colesterol lo que hace, el malo, es que se acumula en las arterias e impide que el bueno haga su mecanismo, su trabajo de limpieza y llevarlo al hígado, ¿no? Entonces es muy importante porque las arterias se endurecen y dejan de limpiarse con los mecanismos que conocemos, ¿no? Y a la larga esa obstrucción va creciendo dentro de la luz y activa los factores de coagulación, porque es un mecanismo multifactorial. Y sabemos, además, quiero decir que si estamos hablando de cómo prevenir, nunca es demasiado pronto. O sea, hay que empezar casi desde la cuna, con las leches que damos a los biberones, el tipo de alimentación desde el bebé hasta que es adulto, y cuando ya tienes la enfermedad coronaria establecida, la obstrucción de tus arterias, lo que llamamos prevención secundaria, hay que ser estrictamente riguroso, como decía la doctora, pero en todos los niveles, en todos los rangos de edad, aunque la enfermedad no esté manifiesta, la prevención primaria es lo más importante, porque vamos a ahorrar costos, calidad de vida, vamos a alargar la vida de los españoles, en nuestro medio. Esto es importantísimo. Hablaba Javier de esos órganos, digamos, más sensibles, como el corazón. Los órganos diana, que se conocen. Exactamente, los diana. Sí. Esos son fundamentales. Pero también, no sé, un trombo en una pierna puede ser problemático. Bueno, sabemos, los fumadores, por ejemplo, tienen la arteriopatía periférica, sobre todo. Les afecta de tronco para abajo y tienen lo que se llama la enfermedad de los miradores de escaparate o claudicación intermitente, porque se les obstruyen, tienen como angina de pecho en las piernas. Entonces van caminando y como sus arterias están obstruidas, les duelen, sobre todo los gemelos, las pantorrillas, y se tienen que parar. Cada factor de riesgo, curiosamente, tiene una apetencia por un área determinada. Sabemos que la hipertensión afecta fundamentalmente al cerebro, a las arterias de tronco superior, a los vasos supraórticos, aunque todo afecta a todo el árbol sistémico, porque al final son las tuberías de una casa que se distribuyen por todo el organismo. Las coronarias afectan sobre todo por las grasas, también por la genética, que ahora sabemos que se puede modificar. El tabaco afecta a la parte inferior, como ya he mencionado, y otros factores que vamos conociendo. Hay sustancias inflamatorias como la homocisteína, sustancias que generamos que pueden afectar también a las arterias. Y también, curiosamente, tenemos cada vez más datos, y es un capítulo que la Sociedad Española de Cardiología está muy activa para conocer toda la información y todos los estudios que hay y sensibilizarnos a los cardiólogos. El medio ambiente es fundamental. El medio ambiente puede dañar las partículas tóxicas de los coches, de los petróleos. Todo esto daña también la pared de la arteria e impide esos mecanismos que existen naturales de limpieza. Las endurece, las deja calcificadas. Incluso, le diré más, sabemos hoy día que el medio ambiente es tan tóxico o más que la dislipemia, que el aumento de colesterol. Es un dato curioso que la gente no tiene nada en cuenta. Estamos hablando de esas consecuencias. Vamos a aportar también, que es importante en este programa, propuestas, hacer hábitos, plantear hábitos positivos en todas las franjas de edad. Y porque lo más rápido, yo no se está poniendo demasiado de moda, es, Carmen o Javier, se están disparando, yo lo leí hace poquito, determinadas cuestiones como, oye, pues para compensar esto, pues los superalimentos o me compro determinados complementos de tal, o me compro una máquina y me la pongo en mi casa, no sé qué, que puede ser bueno. Es decir, intentamos compensar de manera rápida, a veces con medicamentos y de manera química, lo que sabemos que está siendo un hábito negativo. ¿Eso qué os parece? Sí, volvemos al milagro, a la dieta milagro, ¿no? Al superalimento milagro. Y es por todo, por lo que comentábamos antes, de que estamos acostumbrados cada vez a hacer menos o a intentar cuidarnos menos, nos cuesta más, ¿no? Es vagueza. Entonces, todo lo que sea rápido, instantáneo, nos pueda proporcionar
aunque luego no sea así, porque las dietas milagros no existen. Sí que puedes hacer una dieta pues para tener luego un hábito de vida saludable, eso es muy recomendable, pero algo que te vaya a servir durante un periodo de tiempo muy corto, eso solamente pues para los deportistas de alto rendimiento que tienen que hacer unas dietas específicas y depende de la competición, pues pueden hacerlo antes, durante o después, pero para la población normal yo no recomendaría que cayéramos, ¿no?, en este tipo de costumbres, porque lo que hace es contrario a adquirir un buen hábito. Javier, esos superalimentos, esos complementos, incluso tú también hablabas de deportistas de élite o el que quiere en poco tiempo coger músculo y tal y recurre a determinadas sustancias o pastillas. A ver, idea muy clara, separamos salud de rendimiento, yo creo que Carmen lo ha hecho perfectamente, ¿no? Salud, no, el mensaje tiene que ser contundente, no se ha superado el plato de olla y el ejercicio físico de ponerte el chándal, zapatilla y a la calle o al centro deportivo, no se ha superado, se me da igual cualquier alimento que usted haya oído, cualquier artilugio de ejercicio físico que usted haya escuchado en la televisión, no se ha superado, o sea, eso está claro. ¿Hay sucedáneos? Sí. Pero a veces los sucedáneos hay que llevarse mucho cuidado. A veces sí que hacen alguna cosita, siempre más incompleto que el ejercicio físico FETEN o que la dieta de olla, que lo que hemos hablado, pero a veces tienen más contraindicaciones y más perjuicio que beneficio. No se ha superado. La gente tiene que tener muy claro que la dieta saludable pasa por la olla y que el ejercicio físico pasa por la realización del ejercicio físico, el esfuerzo de ponerme mi ropa deportiva, mis zapatillas, y irme a hacer ejercicio. Y eso no se ha superado. Pero eso es totalmente distinto a la línea de rendimiento deportivo. En el rendimiento deportivo el objetivo ya no es la salud. En el rendimiento deportivo, como obviamente su nombre indica, el objetivo es la marca. Es ser campeón, es ser el primero. Y para ello, pues en nuestro departamento, en la Cátedra de Fisiología del Ejercicio, también lo hacemos, como la experimentación del departamento de Carmen. Investigamos en multitud de productos, algunos para la salud, pero otros para el rendimiento deportivo, en los cuales demostramos que ese producto ingerido en determinados momentos para determinados deportistas puede hacerle un beneficio para mejorar la marca. Largo y tendido sería si ese beneficio también es para la salud o no. Indudablemente los organismos antidoping ya se encargan de decir si este producto perjudica la salud, eliminémoslo de la posibilidad de que sea consumido, ¿no? De hecho, ahí hay una novedad que Carmen puede contarla, ¿no? En la universidad. Sí, en la universidad hay una iniciativa importante. Sí, un nuevo laboratorio que se ha creado con una máquina que detecta sustancias mínimas en cualquier producto. Y la verdad es que se coge con mucha ilusión porque puede ser muy importante pues, para determinadas, por ejemplo, empresas que vendan, no lo sé, algún complemento nutricional, una proteína, por ejemplo, y que ellos quieran analizar pues, si hay algún tipo de sustancia inadvertida que no se haya considerado y que luego pueda ser causa de dopaje para alguno de los deportistas que lo esté consumiendo o incluso por algún tipo de producto que sea perjudicial para la salud. Entonces creo que la UCAM en ese sentido está apostando mucho por ir en contra de la lucha del dopaje. Yo quiero hacer una puntualización en esto. Yo creo que esto es un hito histórico, ¿vale? Esto es un hito o histórico o es un hito en la universidad. Es decir, tener la disponibilidad de poder analizar productos para deportistas, dado lo que tenemos en el mercado, que está fuertemente manipulado y que no se dice en muchas ocasiones lo que puede portar y lo que no puede portar, ¿no? Y ya no me alejo del doping, ya no que de doping positivo o doping negativo, que ya es por sí un trauma para el deportista, sino ya para la salud, productos que pueden perjudicar la salud. Que exista en España un laboratorio que tenga la posibilidad de analizar esto, para mí, como investigador de nutrición deportiva, creo que es un hito y que hay que aprovecharlo. Tomás, en función de la franja de edad, las condiciones fisiológicas de la persona hacen que esos factores sean mayor o menor, tengan mayor o menor gravedad, que tengan más o menos consecuencias en las edades jóvenes, personas, grupos de riesgo, ¿no? Niños, mujeres embarazadas, gente de mediana edad, personas mayores. ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Qué riesgo puede haber? A ver,
Esto es como un plan de jubilación, hay que hacer un plan de salud. Sí. Si tú no haces tu plan de jubilación, pues al final lo vas a pasar mal. Pues las personas que no se cuidan van a desarrollar obesidad, y la obesidad va muy ligada a la diabetes, van a desarrollar hipertensión, también por sedentarismo y por sobrepeso, van a desarrollar taquiarritmias, van a endurecer sus arterias en todos los territorios, y hay un grupo de riesgo importante que son personas que están en la máxima producción laboral, de trabajo, de rendir a la sociedad, aportar cosas, aportar a las generaciones venideras y a las futuras, dejar un legado, que es el rango de 45, 55 años, donde un ser humano se supone que está con plena capacitación. Luego hablaremos de la experiencia de las personas mayores. Para mí todo rango de edad tiene su valor añadido, pero ahí hay un rango importante de personas que de pronto tienen un infarto de miocardio por obstrucción de una arteria, y un trozo del corazón no recibe sangre y se muere ese trozo, y a veces se muere la persona también por las complicaciones derivadas. Y entonces el rango de edad más importante justo en la edad pues donde uno empieza a disfrutar pues a lo mejor de los nietos en edades de 50 años, 55, donde los afectos están todavía a flor de piel. Pues hombre, y son personas que generalmente van a generar mucho gasto también sanitario, que esto es muy importante en la sociedad que vivimos, donde la esperanza de vida cada vez es mayor, tenemos un hongo poblacional y las personas quieren vivir muy bien, pero viven con taras, porque la industria, la investigación ha hecho que tengamos fármacos para poder prolongar la vida en estas pacientes que han desarrollado patologías cardiovasculares. Lo más emergente que tenemos ahora mismo es, por ejemplo, la obstrucción de la salida de la sangre del corazón, la estenosis, la obstrucción que no abre la aorta, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que poner a muchas personas de cierta edad, de 85, de 90 años, les ponemos válvulas. Lo que hay que hacer es prevenir con su vida cardiosaludable para que se desarrolle. La propia edad ya es un factor de riesgo, ¿no? Pero tenemos que disminuir con la prevención primaria las patologías que se van a desarrollar. Sobre todo la diabetes, la obesidad, la hipertensión y los hábitos tabáquicos. Sí, hemos estado hablando mucho de alimentación, de nutrición y de actividad física. Lo vamos a seguir haciendo, pero ¿qué importancia le das a dos cuestiones? El descanso y el estrés. Dormir. El descanso es clave. El descanso es clave. Hay que saber que con la edad se duerme menos, pero tiene que ser un sueño reparador. Al menos 6 horas, 5 horas uno tiene que dormir. Y el estrés generalmente hace que las personas se acuesten temprano porque están agotadas. El mismo estrés produce contracción muscular, produce fatiga, desatención, etcétera, etcétera. Pero hacen que también su sueño reparador sea muy corto. Entonces se despiertan a las 3 de la mañana con todos los problemas, con todos los semáforos en rojo que aparecen. Entonces, indudablemente, en la sociedad que tenemos actualmente y agravada por la crisis mundial, por la pandemia que hemos tenido con muchas pérdidas de seres humanos y la situación de confinamiento, amerita que aprendamos a gestionar mejor el estrés. También ahora mismo hay bastante sensibilidad en algunas empresas conciliando el trabajo en domicilio, acortando la semana de trabajo presencial. Todo esto va a ayudar, ¿no? Pero el descanso y el estrés puede provocar problemas de dolor de cabeza. Totalmente. Y tal, o también enfermedades cardiovasculares. Sí. Hay más hipertensos en personas que no descansan, que tienen más estrés, y eso desarrolla, por ejemplo, hay peor metabolismo de las grasas también. Y sobre todo también los hábitos son peores. La gente que tiene estrés es más compulsiva porque cada vez que come un alimento de forma rápida, de alguna manera se sacia ese estrés. El estrés se sacia. Sí. La alimentación no hace falta, pero tú comes algún alimento, sobre todo hidratos de carbono, y eso va a propiciar luego la obesidad, el azúcar, todo está unido. Es una constelación que todo son vasos comunicantes. Entonces la ansiedad genera mala alimentación, genera hipertensión, genera que si eres fumador fumes más y genera al final la obstrucción de todas las arterias del organismo, seguro. Bien, hablando de esas soluciones, esas alternativas, incluso en personas mayores, quiero poner vamos a hablar de actividad física ahora. En personas de edad adulta, personas mayores, hasta hace algunos años se consideraba que lo mejor era hacer, no lo puedo decir Carmen, actividad pues bueno, al aire libre, correr, pero eso de entrenar la fuerza como que se veía que podía ser un riesgo de fractura de algún hueso, problemas en los músculos. Ahora se sabe que en absoluto, que todo lo contrario, que es francamente bueno para personas, en el entrenamiento de la fuerza, de edad adulta. Y hemos recurrido a Pedro Emilio
Alcaraz, que él es catedrático y director del Centro de Investigación de Alto Desarrollo Deportivo de la UCAM, y con una persona, con un señor mayor en el CIAR, nos ha puesto algunos ejemplos. Vamos a verlo. El entrenamiento de fuerza, como sabemos, es muy beneficioso para la tercera edad. Por eso es importante centrarse en todas las partes del cuerpo donde principalmente podemos tener problemas. Por ejemplo, las principales zonas de fractura cuando hay osteoporosis en población mayor suele ser la cadera, en primer lugar, y luego tenemos la muñeca y la zona lumbar. Por lo tanto, combinar ejercicios que incluyan tren inferior, tronco y tren superior son fundamentales para evitar, por ejemplo, este tipo de problemas. Realizando este ejercicio concretamente, como decía, vamos a activar mucho la musculatura del tren inferior, principalmente de la zona de pectoral, pero también todo lo que tiene que ver con la musculatura del antebrazo, y eso va a hacer que la tensión que se genera a nivel articular incremente el requerimiento a nivel óseo. El trabajo del tren inferior es fundamental en este tipo de población, sobre todo porque además de evitar posibles fracturas que se puedan dar desde el punto de vista de la cadera, también por osteoporosis, desde un punto de vista articular se ha observado con este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es estimular mucho más todo lo que tiene que ver con el líquido sinovial que tenemos en la rodilla, y todas las lesiones relacionadas, por ejemplo, con artritis y artrosis se van a ver muy reducidas. Son los beneficios del entrenamiento de fuerza o con sobrecarga en personas mayores. En este sentido, lo que se ha visto con este tipo de entrenamiento es que, por un lado, vas a mejorar la masa muscular, vas a incrementar la densidad mineral ósea de los huesos, y por otro lado también se ha visto que se reduce la grasa corporal. Por lo tanto, desde un punto de vista de la composición corporal, estamos tocando todos los factores determinantes para una salud óptima. Yo le diría que no tenga miedo, todo lo contrario, que este tipo de entrenamiento va a ayudarle a sumar años de calidad a su vida, porque lo importante no es vivir mucho tiempo, sino vivir con mucha calidad. Javier, personas que tengan algún problema de salud, o algún niño con cardiopatía, o otras circunstancias, personas mayores, ¿también pueden hacer actividad física? En la UCAM está instaurado un máster, que es el antiguo máster de ejercicio físico terapéutico, es decir, un máster para preparar a los chicos que salen de la carrera de CAF para ejercer su trabajo con personas con patologías. Y a mí me gusta ir a la primera clase y abrir el máster con el director, Vicente Ávila, y me gusta decir la siguiente frase: señores, no hay patología en el organismo, salvo unas patologías muy invalidantes, no hay patología que no se pueda beneficiar de un ejercicio físico. Ninguna, todas. Porque aunque la patología no la mejoremos, no mejoremos su pronóstico, o no mejoremos su evolución, o no mejoremos los síntomas que tenga, aunque el ejercicio físico no influya en esa patología, la calidad de vida sí va a mejorar, lo que ha dicho Pedro, ¿no? Y eso es con completa seguridad. Vamos a mejorar siempre la calidad de vida de cualquier sujeto que haga ejercicio físico. Y eso con algunas patologías es muy importante. Es decir, que una persona, varón o mujer, venga y te diga: yo antes no podía hacer esto y ahora, labores cotidianas, subir una escalera, subir hasta a un segundo piso donde yo vivo, levantar la mano para coger algo de una estantería, la ropa, vestirse, labores cotidianas que te digan: yo antes tenía mucha dificultad para hacerlo y ahora en cambio lo puedo hacer con soltura. Has mejorado la calidad de vida. Calidad de vida física y psicológica, sí, mental. A nivel psicológica puede ser incluso más trascendente, porque les puede generar luego también una mejora física. Como muy bien decía Javier, ellos no van a ser deportistas de élite, pero sí que es verdad que les permite, ¿no? Ya no solo en su vida personal, profesional, en todos los ámbitos sociales, pues tener esa calidad de vida y esa mejora psicológica y física, pues que quizás la necesitan. La verdad es que este señor que nos ha ayudado, y se lo agradezco, bueno, estaba en un gimnasio, en este caso en el CIAR de la Universidad Católica, pero hay quien no puede estar. Entonces, ir a un gimnasio, en casa, en el lugar donde estamos habitualmente, hay actividad física que se pueda hacer también. Allí mismo, con un chico que estaba en el gimnasio, Pedro Emilio nos dice que sí. Vamos a poner algunos ejemplos de ejercicios que se pueden hacer en casa perfectamente por cualquier persona.
y adaptados además para la funcionalidad de cada persona. Vamos a empezar con el tren superior, vamos a hacer una flexión adaptada para una persona mayor. Lo ideal sería que las palmas estuvieran un poquito más anchas que los hombros, ¿vale? Apoyamos las rodillas sobre una superficie que sea blanda para que no le moleste y de esta forma pues bajamos despacio y subimos despacio. Aquí lo importante es que se haga correctamente y a una velocidad controlada. Entrenar en circuito puede ser una opción muy interesante para este tipo de población porque, como digo, aparte de entrenar la fuerza, estamos demandando el sistema cardiovascular. Por lo tanto, podemos hacer en orden 3 ejercicios que combinen tren superior, tronco y tren inferior. A continuación vamos a hacer un ejercicio de tronco para personas que puedan hacerlo, que tengan más fuerza, pues en este caso no apoyaríamos la rodilla, sino que lo haríamos con las piernas totalmente extendidas. Igualmente la columna tendría que estar totalmente alineada, la mirada al frente y aguantaríamos ahí entre 10, 15 hasta 20 segundos. Con que ellos experimenten que la musculatura que hay alrededor de la barriga se activa, sería suficiente. Otro ejercicio que es bastante beneficioso para la zona del tronco es extensión de piernas y el brazo contralateral. Con este ejercicio lo que estamos haciendo es activar toda la zona de la musculatura de la cadera, principalmente glúteo, y también la musculatura de la columna, toda la zona lumbar y dorsal y cervical. Otro ejercicio muy interesante que debemos incluir en todas las rutinas de entrenamiento en personas mayores es la típica sentadilla, media sentadilla, apoyándose sobre una silla, bajar hacia la silla y subir. Cogiendo una garrafa de 8 litros, aquí tenemos 8 kilos y sería básicamente en esa posición. Igual, hacemos el mismo ejercicio, ¿vale? Manteniendo siempre la columna totalmente vertical, mirada al frente y siempre sin apoyarnos en la silla para coger impulso, ¿vale? Para que la musculatura que trabaje sea la del tren inferior. Bueno, son consejos yo creo que francamente interesantes en el ámbito de la actividad física y también nos vamos a la nutrición. La verdad es que es un lujo estar en esta casa porque tenemos a enormes profesionales, especialistas en todos estos ámbitos. Pablo Barcina es nutricionista, es el responsable del servicio de la Clínica Universitaria UCAM Nutrición, que está en el CIRSA, y nos ha hablado de los malos hábitos en cuanto a la nutrición y las consecuencias, y los buenos y sus consecuencias. Por ultraprocesados nos referimos a procesados cárnicos, ¿vale? Salchichas, embutidos, fiambres de todo tipo, masas, féculas, pues un excesivo consumo de pan, de pasta, de masas, de harinas, ¿vale? Alimentos que son densamente calóricos, mala alimentación, mucho procesado, mucho ultraprocesado, pues eso, bollería, con muchos azúcares añadidos y mucho refinado, panes, pastas y todo este tipo de alimentos, que aumenta el riesgo de un montón de cosas. Por supuesto, sobrepeso y obesidad, también aumenta el riesgo de síndrome metabólico, descompensación del colesterol, exceso de ácido úrico, hipertensión arterial. Excesivo consumo de ultraprocesados se relaciona con un incremento en el riesgo de padecer diabetes, de padecer enfermedad cardiovascular, de padecer cáncer y en general se relaciona con un aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas. Lo más preocupante de la mala alimentación es en la edad infantil. Ejemplos de buena alimentación, pues un poco todo lo contrario, todo lo que esté relacionado con alimentos frescos y sobre todo con alimentos que tengan que ver con verduras, frutas, frutos secos, legumbres, huevos, pescados, carnes, sobre todo blancas y un poco con menos frecuencia las rojas, lácteos naturales. Insisto en naturales porque muchas veces las personas piensan que están comiendo un yogur, un lácteo y realmente están consumiendo un postre lácteo, ¿no? Un derivado con mucho azúcar, mucho aditivo, etcétera, ¿no? Reducir al máximo el resto de productos, pues estas féculas refinadas, las pastas, los panes, las masas. Esa generación que todavía entra en la cocina, esas madres que todavía prefieren una olla a un precocinado, quizás esa generación sea la que mejor come actualmente. Javier, hemos visto cosas interesantes. ¿Alguna reflexión? La olla. Sí. La olla es interesante, ¿no? Sí, yo creo que los dos profesionales, Pedro y Pablo, defienden perfectamente el territorio del cual son sabios, ¿no? Yo creo que si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a la gente qué es comer bien,
Yo creo que todos lo saben, o todos se acercan. Y todos saben lo que no deben de hacer para comer, o sea, lo que se debe de esquivar cuando quieres comer bien y lo que debes hacer para comer bien. En cambio no lo hacemos. En cambio no lo hacemos. Es lo que comentaba antes, ¿no? El esfuerzo que supone hoy día y cada día más con la vida, la rueda de la vida hacia dónde nos va conduciendo, la rueda social, ¿no? El esfuerzo que supone el dedicarle tiempo, el esfuerzo a comer correctamente, ¿no? Es descomunal y cada día más complicado y más complejo. Es decir, no auguro yo buenos tiempos realmente si no ponemos un esfuerzo. El doctor Tomás Vicente lo decía muy claro, ¿no? Decía, ostras, sí que estamos observando que hay cada vez más gente que hace ejercicio físico. Es verdad, pero la nutrición yo no veo esa evolución hacia lo positivo realmente. Carmen, ¿alguna sugerencia sobre los consejos que nos ha dado Pedro? Nada, cuando estaba viendo el vídeo me ha recordado un poco a la pandemia, que sí que estaba, ¿no?, la gente bastante motivada, con las garrafas de agua, utilizando trapos, ¿no?, para hacer cualquier tipo de ejercicio, pero creo que eso se quedó ahí. Entonces sí que motivaría, pues, ya no solo a personas mayores, sino a niños, a adolescentes, a adultos, pues a que comiencen, si no lo están haciendo ya, que comiencen a hacer actividad física, que nunca es tarde, que no solamente esperen para la operación bikini, como se suele llamar, y que lo hagan durante todo el año. Tomás, iba a matizar una cosa de lo que estamos hablando. No hace falta tampoco ir a un gimnasio 5 días a la semana. Hay un estudio para que las personas que nos escuchan de la Universidad de Cambridge, que se ha publicado recientemente, 10 minutos andando es saludable, mucho más que no hacer nada, que es la mayoría de personas que no hacen nada. Entonces, que se activen físicamente, que vayan a pasear, que den una vuelta por Platería, que vayan a la Redonda, que saluden a una amiga, que se tomen un café, que también es bueno el café, sin exceso, pero el café es antioxidante y es diurético y no hay ningún artículo que haya demostrado que es malo, que tengan una charla, porque los afectos, hablando antes del estrés, los afectos son buenísimos y debemos cuidarlos. Es una forma también de regular el riesgo cardiovascular, la relación con las personas, el caminar, el andar, el conocer nuestra ciudad. Y ahí hay un campo muy importante que debemos también trabajar los médicos, ¿no? Además, ese es un consejo maravilloso, porque siempre en los organismos internacionales 10 minutos no es suficiente. Es que esos 10 minutos se convierten en 2 meses en 20. Se convierten en un hábito. Se convierten en que ya que estoy haciendo ejercicio físico y me estoy cuidando, ¿por qué no voy a comer bien? Y esos 10 minutos iniciales pueden acabar tirando de todo el hábito de vida, hay que sembrar, incluidos los tóxicos. Y hay que activar. Exactamente. Tomás, te quiero apuntar una cosa. Hemos hablado de los hábitos, los buenos, hemos dado consejos. Cuando no hay más remedio, entráis vosotros. Sí. Entráis los cardiólogos, los cirujanos. La verdad es que también por poner en valor algo que, bueno, a mí me genera muchísimo miedo, muchísima inquietud, pero como no lleva pata, estoy tranquilo. Y es ahora mismo, ¿qué tipo de intervenciones quirúrgicas son las que hacéis en este ámbito del que estamos hablando? ¿Y qué recorrido tiene aquí en la región de Murcia? Debo decir, para tranquilidad también de las personas que nos escuchan, que Murcia es de las pocas regiones que tienen el tratamiento agudo del infarto agudo de miocardio. Cuando se obstruye una arteria del corazón, las coronarias, hay una alerta que en media hora seguramente ese paciente que tiene código infarto va a ser vehiculizado al centro de referencia, que en este caso es la ciudad sanitaria, y se le implanta un stent, es un muelle que va a desobstruir la arteria y va a tener una repermeabilización. Esa obstrucción que tenía se permeabiliza y el miocardio se recupera en gran parte. De hecho, estamos viendo que desde unos años para acá, desde que esto se instauró en nuestra región, los pacientes tienen unos infartos más light, entre comillas, es decir, no tienen las consecuencias deleterias que se tenía anteriormente, donde el corazón quedaba pues muy flojo, con muy poca fuerza contráctil, ¿no? Y entraban en insuficiencia cardíaca y tenían otras complicaciones. Entonces, lo que más actuamos, lógicamente, es en la población, que es un 30% que va a tener enfermedades cardiovasculares o también obstrucción de las arterias del cuello, por ejemplo, los ictus. También tenemos un código ictus donde se ponen stent o se tratan con sustancias que desobstruyen las arterias, porque es un trombo el responsable máximo, no es una obstrucción fija, sino que es dinámica. Pues en este caso también se vehiculizan a la unidad de ictus. Tratamos la cardiopatía isquémica de forma aguda, de una forma muy rápida, y esto es magnífico para los pacientes porque
se les hace el tratamiento y luego son derivados a cada hospital de referencia y los manejamos nosotros, ¿no? Eso es una patología importante. Ahora hay otra patología emergente que es la insuficiencia cardíaca, porque ahí se aunan todas las demás patologías, la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, las arritmias, son corazones que están con poca fuerza, que están deletéreos y la sangre y los líquidos se acumulan en los pulmones, tienen fatiga, van a tener una esperanza de vida y un número de ingresos muy alto, y también se han actuado sobre esa patología con tratamientos muy novedosos. Hoy día tenemos unos fármacos que mejoran muchísimo la esperanza de vida de estos pacientes, desde unos fármacos que se utilizaban antes para la diabetes, no voy a dar nombres técnicos, a otros fármacos que actúan dilatando las arterias, disminuyendo la sangre que llega al corazón. Tenemos un arsenal que aplicamos desde el principio, pero además se han creado, también en nuestra región y en todos los hospitales de segundo o tercer nivel los tenemos, las unidades de insuficiencia cardíaca, donde se hace un seguimiento muy cercano a estos pacientes, con enfermeras especializadas, con conexión con atención primaria. Todo esto se está articulando y se está tejiendo una red cardiosaludable, tanto en prevención primaria, pero sobre todo en este caso que estamos comentando, en la prevención secundaria, que les vaya mejor a nuestros pacientes. La cirugía cardíaca tenemos unos éxitos muy importantes y tenemos un gran equipo de cirujanos en nuestra región. Cada vez, como hay más esperanza de vida, se implantan más dispositivos. El sistema eléctrico del corazón, como en las casas, cuando pasan muchos años deja de funcionar adecuadamente, se producen bloqueos, se produce pérdida de conciencia porque el sistema eléctrico, el motor funciona, pero no hace el arranque. Y ponemos cada vez más dispositivos, tenemos mucha experiencia, nos va bien. En nuestro hospital, por ejemplo, el Reina Sofía, pues tenemos al año 400 implantes de dispositivos, por ejemplo. Es espectacular esa labor, impresionante sin duda alguna. Yo, para terminar, les voy a pedir a cada uno de ellos un consejo último, pero antes voy a abrir un paréntesis, porque estamos a la vuelta de la esquina, fíjense ustedes, estamos ahí, no tiene nada que ver con esto, aunque seguimos con la salud, pero me parece que encajarlo ahí, meter esta cuña estaba bien. Las flores empiezan a salir, yo soy de Cieza, vayan a la floración las próximas semanas, que va a ser una auténtica maravilla, pero también las alergias, pues hay que estar pendientes de ellas. Nos ha atendido Inmaculada Sánchez, alergóloga del Hospital Virgen de la Rixaca. Los más comunes son la rinoconjuntivitis, que es picor de nariz, picor de ojos, mocos que son de tipo así como aguilla, los estornudos que se entapone la nariz, y luego muchos pacientes también tienen asma. Y el asma pues da los pitos en el pecho que se oyen los pacientes, toser mucho, sobre todo por la noche o levantarse por la mañana, y la sensación de falta de aire. Esos son los síntomas más frecuentes. La mayoría de las veces es difícil de diferenciarlos, ¿no? Pero nos pueden hacer sospechar, por ejemplo, por el que tengan muchos estornudos, mucho picor, y muchas veces no se diferencian, y de hecho muchos pacientes vienen a la consulta diciendo: yo es que estoy siempre resfriado. En Murcia capital, bueno, y en el mundo global también son los pólenes la causa más frecuente, pero por ejemplo si nos fuéramos a Cartagena, que está aquí muy cerca, pues los ácaros son la causa más frecuente. La previsión es que para dentro a lo mejor de 20 años, pues casi el 50% de la población sea alérgica. Y a ello están contribuyendo muchos factores. Por un lado, la contaminación es uno de los factores importantes. Luego también hay una teoría de la higiene. De hecho, en los países pues que tenemos menos infecciones padecemos más alergia. Y bueno, pues la forma de cultivo y muchas cosas en las que estamos interfiriendo nosotros, pero la previsión además es alarmante. Es oportuno en la fecha que estamos. Javier, un último consejo, una indicación para los espectadores. Voy a ser un clásico y un moderno simultáneamente. Voy a ser un clásico. Es complicadísimo cambiar hábitos de vida a las personas, sí. Es complicadísimo. Tenemos que seguir intentándolo, tenemos que seguir moviendo conciencia, tenemos que seguir intentando modificar los hábitos de ejercicio físico, los hábitos de nutrición, y hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder cambiar que la nutrición y el ejercicio físico, que están en la escala de valores de las personas bastante abajo, puntos muy abajo, subirlos hacia arriba y que se consideren como lo que tienen que ser: salud. Y voy a intentar mover conciencias, voy a ser moderno, voy a acabar como empezamos. Si no lo quieren usted hacer por usted, hágalo por sus hijos o por sus nietos. Carmen.
Pues sí, yo también quería fomentar incentivar un poquito que se realizara actividad física y ya no, como decíamos, en un gimnasio, en un espacio cerrado, sino que vayamos granito a granito, que si vivimos en un 5.º piso, pues que subamos las escaleras, que si podemos ir al trabajo en bicicleta, pues que lo hagamos, que sean pequeñas costumbres y pequeños hábitos que al final pues hagan que la calidad de vida mejore. Tomás. Pues yo diría que nunca es demasiado, como he dicho antes, demasiado tarde o demasiado pronto. Empezar con los niños, hay que sensibilizar a la gente joven de la importancia de cuidarse, no cuando ya tienes 40 años y el daño está hecho. Sensibilizar a los profesionales, muchas veces tienes una labor asistencial tan intensa que no te da tiempo nada más que a prescribir el tratamiento, y tan importante como el tratamiento médico o quirúrgico o de acción va a ser la prevención. Esto a veces no se cuida tanto porque tiene menos impacto para los profesionales. Es más lúcido poner un marcapaso, todo se ha solucionado, le hemos salvado la vida, pero le está salvando la vida a largo plazo a una generación o a una persona que va a tener una calidad de vida estupenda. Sensibilizar a las personas, campañas, todo el sistema tiene que estar integrado, no podemos solamente desde el área de salud, sino desde el área educacional, desde el área de la nutrición. Ahora mismo hay muchos especialistas en nutrición, tenemos una universidad que es ejemplo para la sociedad, que es la Universidad del Deporte, se visualiza mucho que la gente vaya a ver el partido de baloncesto de la UCAM, por ejemplo, que fomentar que todos vivamos en una comunión de salud, y contempla una gran esfera. Dos cosas muy concretas, os pido con una palabra. El café, ¿sí, no, poco o mucho? El café, si no se asocia a tabaco, es bueno, y hay un montón de publicaciones de miles de personas. Lo que pasa es que generalmente el fumador toma mucho café mientras fuma, y fuma mucho. Entonces, si tú tomas café y fumas mucho, le echas la culpa al café y lo que estás haciendo es que estás fumando más. ¿Azúcar? Azúcar, yo la quitaría de cualquier consejo nutricional. Aunque es necesaria, pero ya los alimentos en sí llevan el azúcar. ¿Y alcohol, aunque sea una copilla de vino? Un poquito de vino. Pues bebidas destiladas las quitaría también de mi hábito habitual. No quiere decir que el momento lúdico, que tú te puedas hacer una celebración y tomar una copita ocasionalmente y no tienes otros factores de riesgo, la puedes tomar. Un poco de vino en las comidas, pues lleva taninos, lleva antioxidantes. Cuando digo un poco es una copa de vino en la comida principal y quizá una en la noche y nada más. Bueno, y si te humilla y eclabullas, mucho también, mejor. También. Estupendo, mejor. Javier, muchísimas gracias, un placer contar contigo. Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Yo quiero acabar con una frase. Venga. Me ha encantado. El plan de jubilación. Sí, está muy bien. El plan de jubilación. Haces el plan de jubilación. Ya sabe Antonio que siempre digo cosas. Yo te lo voy a quitar de aquí para adelante para... Ha sido francamente interesante. Lo haces el plan de jubilación, no en el banco, sino con su propia salud. Vengo aquí, aprendo de mis compañeros, me lo paso bien y sobre todo me da la sensación de que hemos hecho algo por los demás. Que de eso porque se trata. Si esto tiene algo de impacto, pues es bueno, ¿no? Seguir en esta línea. De eso se trata. Tomás, muchísimas gracias. Nada, encantadísimo. Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí, sobre todo a mis compañeros, grandes profesionales, y a ti, Antonio. Vale, yo me llevo un montón de deberes, me llevo un montón de deberes para ponerme a mí mismo. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches.